¿Cómo están, chicos? Espero que bien. A ver, vamos a prender acá porque tengo muy poca luz. Ahí. A ver, vamos a bajar ahí. Ahí estamos. Bueno, ahí me van a escuchar, ¿sí? Bien, profe. bueno. Vamos a comenzar entonces con la explicación de esta clase que tiene que ver con la continuación del trabajo práctico número 2. Recordarán que el trabajo práctico número 2 se compone de, ahora lo vamos a abrir. ¿Sí? Tiene que ver con teorías sobre el origen de la vida, ¿no? El agua como factor esencial Profe, en el origen de la vida en la Tierra. Distintas teorías sobre el origen de la vida. Teoría de Oparin, que es la teoría del caldo primitivo. Sí. Y la última teoría, teoría endosimbiótica, ¿sí? Cómo se originaron las células eucarióticas. Así que vamos a ir repasando un poco eso y vamos a comenzar con eso. A ver si puedo. Ahí está. Muy bien. Para comenzar, vamos a ver un PowerPoint. A ver, ahí está. A ver, ahí estamos. Bien. Vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta de esta forma. ¿Cuál es el origen o las teorías que nos explican cómo se originaron las primeras células, ¿sí? Y de esta forma poder comprender o entender cómo es que fue evolucionando todo hasta llegar a la cantidad tan descomunal que hay de distintas especies y diversidad y todo lo demás. ¿Me están escuchando, no, chicos? hola. Sí, Yo profe. yo sí, te escucho. ¿Uriel? Sí, te escucho yo. A ver. Chicos, no los escucho. Yo estoy hablando. ¿Eugenia? Profe, ¿me escuchás? Hola. A ver. Ah, ya sé lo que me pasa. Perdón. Ahí está. Listo. Ahora sí. Bien, cualquier cosa opinen. Ok. Bien. Perdón, que tenía cortado algo acá. Disculpen ustedes. Bien. ¿Qué es esta teoría endosimbiótica? Que es la parte final. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. La parte final que tienen en el trabajo práctico, ¿no? Fue una teoría elaborada por la doctora Lynn Margulis. Es una teoría reciente, si se puede decir, porque es del siglo XX. Así es que es una teoría bastante reciente. ¿Qué propone? Bueno, ven, dice, es conocida como la teoría de la endosimbiosis seriada. ¿Qué es la endosimbiosis? Pues bien, vamos a bajar un poquito para que... Ahí está. La endosimbiosis es un proceso
que es habitual en las células. Nosotros sobre todo lo tenemos mucho en las células de defensa, por ejemplo, en los glóbulos blancos, cuando persiguen, ¿sí? Después vamos a ver un dibujo acá, cuando persiguen a las bacterias y las rodean con la membrana celular y la fagocitan, eso se llama endosimbiosis, ¿sí? La diferencia entre la endosimbiosis y la fagocitosis es que la fagocitosis envuelve la bacteria y la destruye, ¿sí? En cambio, la endosimbiosis envuelve a esa célula procariota, pero no la destruye, sino que, como dice acá, simbiosis, crea una relación interespecífica entre una célula y otra en la cual por lo menos una se beneficia, ¿no? Y acá nos dice ve que dice, se basaba en la unión progresiva de células procariotas, donde una célula fagocita a otra, pero en vez de digerirla, hace que formen parte de ella. Esto habría dado origen a los distintos orgánulos y estructuras de las actuales eucariotas. Siempre recordemos que la teoría de Lynn-Margulis parte, digamos, el inicio de esta teoría son las células procariotas. ¿Recuerdan ustedes cuál es la diferencia de procariota y eucariota? ¿Cuál era la gran diferencia? Pará, me perdí. Sí, te preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre célula procariota y eucariota? ¿Se acuerdan? No, yo no. No. Bueno, lo vamos igual a revisar este año también. La célula procariota es una célula cuyo ADN no está encerrado en membrana. En cambio, la célula eucariota, el ADN ya se encuentra encerrado en una membrana. Esa es la diferencia. Al estar el ADN encerrado en membrana, se dice que tiene núcleo. Pero me gusta decir, para que sea más claro para ustedes, ADN que no está encerrado en membrana y ADN que está encerrado en membrana. Es más fácil de decirlo, porque si digo célula con núcleo y célula sin núcleo, pareciera que la otra célula no tiene ADN, pero sí tiene ADN, pero no está encerrado en membrana. Bien. Entonces pues, se partió, digamos, se inició con células procariotas, sin ADN encerrado en membrana. ¿Qué es lo que pasa cuando el ADN no está encerrado en membrana? Le da menos posibilidades a una célula de realizar actividades, mucho menos posibilidades. De hecho, las células eucariotas progresaron en células eucariotas animal y vegetal, y las células procariotas, las que no tienen el ADN encerrado en membrana, no pudieron progresar demasiado, ¿sí? Quedaron ahí estancadas. Bueno, ¿y qué es la endosimbiosis? Viene de la palabra endo, que quiere decir dentro, ¿sí? Y simbiosis, que hace referencia a organismos que se relacionan entre sí, obteniendo el beneficio de al menos uno de los dos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se da esto. Fíjense en este dibujo, ¿sí? Acá tenemos una célula procariota, ¿sí? Que, aunque parezca que tiene un núcleo, no tiene un núcleo, no vemos el ADN. Y tenemos otra procariota más pequeña, aeróbica. ¿Qué quiere decir? Que necesita del oxígeno para poder vivir. Después vamos a volver a las características de la Tierra primitiva y nos vamos a dar cuenta que estas células no se podrían haber generado en la Tierra primitiva porque en la Tierra primitiva o en la atmósfera primitiva no había oxígeno. Se generaron mucho después cuando las primeras células procariotas con pigmentos verdes comenzaron
a generar oxígeno. Después le voy a explicar cómo aparecieron los pigmentos verdes, pero por ahora vamos a explicar esto. Entonces, ¿qué hay en el segundo cuadro acá? Vemos cómo hay una hendidura en la membrana celular de la célula procariota ancestral, como se conoce, y trata de engullirse, de tragarse a esta procariota más pequeña aeróbica, ¿sí? Pero fíjense que la engulle, pero no la destruye, está enterita dentro del citoplasma. ¿Lo ven ahí, no? Sí. Bien. Posteriormente, esta célula procariota aeróbica que fue engullida por la procariota más grande, que se llama procariota ancestral, ¿sí? No fue destruida y fue lo que posteriormente va a ser llamado mitocondria. También vemos que se acerca o se aproxima a una procariota fotosintética, es decir, una procariota que puede realizar fotosíntesis. Muy importante, porque por medio de la fotosíntesis se obtiene un producto que se denomina glucosa. La glucosa es un producto esencial para la vida. Y de hecho nosotros también obtenemos energía a partir de la glucosa. Entonces vemos acá en la cuarta imagen cómo también se trata de engullir, ¿no?, a la procariota fotosintética y tampoco la destruye, ¿sí?, sino que está completita ahí cerca de la mitocondria, ¿sí? El dar lugar a ambas células procariota aeróbica y por el otro lado la fotosintetizadora, junto con eso termina de generarse la membrana alrededor del ADN y forma un núcleo bien definido. Eso es lo que explica la teoría endosimbiótica. Endo, que se engulle, se traga, ¿no?, a las células procariotas, a las otras, y que hace simbiosis con ellos. ¿Cómo es la simbiosis que realiza? Muy sencillo. Fíjense que acá, al principio, esta célula procariota, ay, se me perdió el mouse, ahí está. Esta célula procariota ancestral no tiene ninguna organela. Entonces, poco podía vivir esa célula procariota si no tenía forma de obtener energía y tampoco tenía forma de obtener nutrientes. Así que no iba a poder vivir mucho tiempo, se la tuvo que rebuscar y poder realizar esta que está acá al final, que es una endosimbiosis, por medio de los pigmentos verdes que contenían clorofila y hacían fotosíntesis, ¿no? La célula esta pudo obtener glucosa, ¿no?, un nutriente. La glucosa es un nutriente, así que pudo obtener nutrientes a partir de eso, ¿sí? Y a través de la mitocondria pudo hacer que esos nutrientes se convirtieran en energía. Entonces, el poder tener nutrientes y energía le da la posibilidad a la célula luego de poder dividirse, y esas divisiones iban a hacer que las células descendientes fueran idénticas a las madres, es decir, todas las células van a tener mitocondrias y cloroplastos a partir de allí, ¿sí? Sí. Muy bien. Entonces, repasando, fíjense, dice, también conocida como teoría de la endosimbiosis seriada, porque no fue de un momento para otro, sino una serie de eventos a lo largo de la evolución, ¿sí? Y
Margulis buscó una idea alternativa del origen de las células eucariotas, estableciendo que se basaba en la unión progresiva de células procariotas, donde una célula fagocita a otra. ¿Sí? Pero en vez de digerirla, hace que formen parte de ella. Esto habría dado origen a los distintos orgánulos y estructuras de las actuales eucariotas. En otras palabras, habla de endosimbiosis. Una célula se introduce en el interior de otra, obteniendo beneficio mutuo mediante una relación de simbiosis. ¿Sí? Sí. Voy a dejar de compartir un poco esto y voy a ir a la explicación que tengo acá atrás. ¿Sí? Ustedes ven, acá atrás voy a correr un poquito más. Bueno, ahí está. Ustedes ven acá, a ver si se ve. Bueno, vamos a ir por acá, esperen. Esto que ven acá en la punta, ¿sí? Acá, es la célula ancestral. ¿Ven? Esta célula se llama célula ancestral. Si ustedes ven más arriba, ¿sí? Van a ver que esta célula en el citoplasma tiene como una suerte de invaginación, es decir, la célula, o sea, hace que su membrana se introduzca hacia adentro, ¿sí? Y esto es lo que va a ir formando el núcleo, ¿sí? La invaginación de esta célula va a ir formando el núcleo. Lo vamos a ver más acá. Cómo se va formando el núcleo. El ADN está en el centro, ¿sí? Y la invaginación de la célula hace que se vaya formando el núcleo. Después viene, ¿sí? A ver si lo puedo ver ahí. Por acá, más o menos, sí. Después van a ver que viene ahí cómo se fagocita, ¿sí? Bueno, acá más abajo. Acá vemos cómo se fagocita a las primeras mitocondrias, ¿sí? Luego más arriba, ven cómo se fagocitan los cloroplastos, ¿sí? Y más atrás, que yo me voy corriendo, ahí, más atrás vemos cómo queda, ¿sí? Es todo un proceso que, como ustedes lo ven a lo largo de la flecha, ese que indica, es un proceso evolutivo de millones de años, no se dio de un momento para otro, ¿sí? Ahora vamos a tratar de enlazar esto con algunos sucesos que tienen que ver con las otras teorías, ¿sí? Voy a compartir un poco de pantalla. A ver, vamos a salir de acá. Ahí está. Esto lo vamos a minimizar. Recuerdan que la teoría de Oparin nos decía que a la atmósfera primitiva, ¿sí? Esta atmósfera que ustedes ven acá, que todavía caían meteoritos, ¿sí? Todavía no había capa de ozono, de manera que no había protección contra los rayos UV, ¿sí? Estos rayos caían en las masas de agua. Las masas de agua tenían materia, elementos de la tabla periódica, la cual llamamos materia inorgánica, y esos rayos que ustedes ven acá que caen, más los rayos UV del sol, ¿sí? Hicieron que, voy a agrandar un poquito más, acá. Hicieron que en las masas de agua que se encontraban en ese momento, se formaran sustancias orgánicas. Obviamente, siempre una célula no se va a formar primero la célula de la nada. Se forman, todo en biología se forma de lo menos complejo a lo más complejo, ¿sí?
primero las sustancias orgánicas, ¿sí? Después la aislación por medio de una membrana, que eran los coacervados, ¿sí? Y recién ahí comienza a funcionar la teoría endosimbiótica, ¿sí? Después las primeras células procariotas. Ahora, en ciencia, cada vez que alguien establece una teoría, y la diferencia entre teoría y ley, ¿qué es? Que la ley se cumple sí o sí. Por ejemplo, la ley de gravedad siempre se va a cumplir. Siempre que alguno de ustedes salte de una pared, se va a matar de un golpe porque la ley de gravedad lo va a traer. Eso nunca falla, la ley de gravedad, ¿sí? La ley de acción y reacción tampoco. Las leyes de Newton nunca fallan. Entonces, una ley es algo que siempre se va a dar. En cambio, una teoría puede cambiar. Por ejemplo, antiguamente se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Ustedes dicen, bueno, es una estupidez, pero bueno, es lo que se creía en la antigüedad antes que existiera el telescopio. Los filósofos pensaban que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y era muy simple pensar en eso. Solamente basta ponerse a la orilla del mar y ver que el Sol sale del agua, como quien dice, y se pone para el oeste. Entonces uno que puede pensar, bueno, el Sol gira alrededor de la Tierra. Se llamaba teoría geocéntrica. Posteriormente esa teoría fue rebatida, fue tirada abajo, y surgió la teoría heliocéntrica, que es la que obviamente dice que todos los planetas giran alrededor del Sol, ¿verdad? Sí. Entonces, para cada teoría siempre va a haber un grupo de científicos o un científico que va a querer comprobar si en verdad existió esa teoría, ¿sí? ¿Quiénes comprobaron esa teoría? Dos científicos que, a ver, lo voy a agrandar, se llamaban Ureb y Miller. Ellos quisieron, no se ve muy bien porque no tiene mucha buena definición la imagen, pero ellos crearon las condiciones de la atmósfera primitivas, ¿sí? Porque ¿qué decía Oparin y Haldane? Decía que en la atmósfera primitiva no había oxígeno, porque todavía no había microorganismos que pudieran realizar fotosíntesis, así que no había oxígeno. Sí había metano, amoníaco, hidrógeno, ¿sí? Y obviamente una atmósfera hostil porque había relámpagos, ¿sí? Rayos que descargaban a la Tierra, y también rayos UV que son sumamente mutágenos, ¿sí? Por eso es una de las razones que no hay que tomar sol sin protector solar. Los rayos UV pueden mutar la célula de la piel y generarte un cáncer de piel, ¿sí? Pueden, no quiero decir que cada vez que tomes sol te vas a agarrar un cáncer de piel, pero el protector solar es preventivo de eso. Y el factor 30, 25, son los minutos que vos podés estar expuesto al sol aún con ese protector solar. ¿Sabían eso o no sabían? No. Bueno, ahora ya lo saben. No es que pueden estar con un protector solar que dice 35, 3 horas, no. Pueden estar 40 minutos, cuando mucho, al sol, y volverse a poner, si quieren seguir estando al sol, volverse a poner protector solar. Bueno, así que Miller, dos científicos, uno de apellido Miller y otro de apellido Ureb, juntos se pusieron crearon este aparato, ¿sí? Que es el aparato de Miller y Ureb, para comprobar esa teoría, la teoría de Oparin. Entonces pusieron metano, amoníaco e hidrógeno adentro de esta esfera, ¿sí? Le hicieron descarga y, bueno, vapor de agua. ¿Ve? Acá en este bol hervían agua para producir vapor, el vapor ascendía y llegaba hasta acá, hasta la esfera esta más grande. Entonces tenían vapor de agua,
gases de metano, amoníaco e hidrógeno, ¿verdad? Con todo eso, ¿qué le hicieron? Le descargaron chispas, ¿no? Una descarga eléctrica, no chispas, sino descarga eléctrica, y lo enfriaron por medio de este enfriador o condensador, ¿sí? Y ustedes saben que al enfriar el vapor de agua, ¿qué sucede? Cambia de estado, ¿verdad? De estado Sí. de vapor a qué estado cuando se enfría. Líquido. Muy bien. No, sí se come. Sí, estado líquido, de vapor a líquido, bien. Así que obtuvieron un líquido que recuperaron en este colector y, para sorpresa de ellos, este líquido, ¿sí?, contenía una sustancia orgánica llamada urea, ¿sí? O urea. Algunos le dicen urea, otros le dicen urea, ¿sí? Que es una sustancia orgánica que contenía, obviamente, amoníaco e hidrógeno, ¿no? Entonces, ahí pudieron comprobar que era posible que así era la atmósfera primitiva. Ahora estas teorías no son concluyentes. ¿Por qué? Está bien, se demostró por medio de un aparato que sí, pues, es factible. Pero si se descubren cosas nuevas, es una teoría que puede ser rebatida por otros conocimientos, ¿sí? O sea, la pueden tachar así de fácil. ¿Cómo? Que gracias a esa nueva, a esos nuevos descubrimientos la pueden sacar así nomás. Claro, exactamente. Gracias a eso después... El proceso del conocimiento científico. ¿Cuál es el proceso del conocimiento científico? No sé. Surge una idea, hay un científico en las altas esferas que la estudia, que la observa durante muchos años. Una teoría no se presenta de un día para el otro, ni siquiera de un año para el otro. Para que un científico o un grupo de científicos presente una teoría ante la Academia de Ciencias, a ver qué pasó acá. Algo pasó. Esperen. ¿Me están viendo ustedes todavía, no? Sí, Listo. Bueno, Sí. para que un científico presente sus proyectos ante una academia de ciencia, tiene que haber pasado por muchos estudios. Entonces, ¿por qué? Porque los científicos tienen que aceptar los fundamentos de esa teoría. No puedo ir con cualquier estupidez a un montón de científicos que saben un montón a plantear una O sea, teoría. lo tenés que trabajar mucho para confirmar eso. Claro, tienen que trabajar mucho para demostrar esa teoría, ¿sí?, con cálculos matemáticos, ¿sí?, biológicos y un montón de cosas, ¿no?, que apoyen esa teoría. Después todos avalan esa teoría y ¿qué pasa? Otros científicos dicen, bueno, vamos a poner la prueba. Ahora que la probaron, nosotros la vamos a poner a prueba. Y hay científicos que se dedican a rebatir teorías o no. Antes de esa teoría, recordarán la teoría de la generación espontánea, la van a tener en el trabajo práctico también. Pensemos que estas teorías son del siglo XVII, ¿sí? O sea, 1700, 1800. Había científicos que postulaban que los organismos aparecían de la nada. Bueno, un científico de apellido Reddy trató de rebatir esta teoría que se llamaba de la generación espontánea. ¿Y qué decía la teoría? La teoría decía que los organismos o los insectos o los gusanos aparecían espontáneamente. Uno puede decir ahora, jamás vi aparecer espontáneamente ningún insecto ni nada. Pero es una teoría que deviene del creacionismo, ¿no? El creacionismo que postula que Dios creó todas las cosas, ¿no? Pero más allá de las creencias, o no, esta teoría planteaba que lo que planteaba precisamente no que Dios había creado las cosas, sino que de una camisa sucia, por ejemplo, aparecían ratones, o del trigo tirado en el piso aparecían ratones. Entonces, ¿qué hizo Reddy? Puso 3 frascos, ¿sí?,
un frasco tapado totalmente, otro frasco con una rejilla, como ven acá, y otro frasco abierto. No me queda mucho tiempo, así que lo voy a explicar rápidamente. Obviamente, en el frasco abierto las moscas entraron, pusieron huevos y quedaron larvas. Sí. Y eso es lo que creía Reddy. Que si uno ponía un pedazo de carne, después aparecían los insectos espontáneamente. Reddy no, perdón, el creador de la teoría de la generación espontánea. Reddy comprueba con estos otros dos frascos, el número 1 y el número 2, que no había organismos ahí, ¿sí? Que no aparecían los organismos, no aparecían ni larvas ni moscas. Y por eso pudo refutar esa teoría. Otro más que trató, y con esto ya voy a terminar. Porque estaban tapados. Claro, Por estaban eso. tapados, exactamente. Vamos a compartir de vuelta pantalla. Dejé de compartir, no tendré que haberlo hecho. Bueno, vamos a cerrar esta. Otro más, este también. Ese es el fondo de mi hijo, no es el mío. Es Pasteur, Louis Pasteur. Vamos a bajar un poquito. Antiguamente la gente se moría mucho en las operaciones porque los cirujanos no se lavaban las manos con agua y jabón. Simplemente se limpiaban con un trapo y que pasa que sigue, le cortaban la pierna, bueno, que pasa que sigue, le cortaban el brazo en las guerras antiguas, ¿no? Sí. ¿Qué demostró Pasteur? Él hizo un caldo como una sopa, como cualquier sopa que podríamos tomar nosotros. Una sopa, si ustedes la dejan, prueben, dejar un poco de sopa que mamá les haya servido, guarden un poquito de Profe, sopa. Sí, habla. profe, Sí, yo no sí. sería capaz de dejar una sopa ahí sin tomar, ¿eh? Yo no. Así que no cuente conmigo para hacer eso. Bueno, hagan el esfuercito de dejar una sopa sin tomar. Y van a ver que se llena, se va a llenar de un moho y algún microorganismo que no lo van a poder ver porque es microscópico, pero van a notar que se llena de moho porque es un caldo de cultivo, como se dice, ¿no? Tiene nutrientes adentro, entonces todo lo que es nutriente, bacterias, hongo, todo, trata de comérselo. Entonces hizo un caldo, metió un caldo en el frasco, le dobló el pico, ¿no? Lo hizo curvo, lo hirvió el caldo para esterilizarlo y luego lo dejó abierto. Notó que había polvo y microbios retenidos aquí, ¿sí? Luego, ¿qué hizo? Inclinó el frasco como... Sí. Inclinó el frasco y los microbios se introdujeron adentro del caldo. ¿Y qué pasó? El caldo se contaminó. ¿Qué quiso demostrar Pasteur en esto? Que tampoco los microorganismos aparecen espontáneamente. Que si yo esterilizo un caldo y no permito que entren los microorganismos, el caldo va a quedar estéril, no va a haber problema, no va a tener microorganismos. Ahora, si yo permito que los microorganismos Profe, ingresen, ahí sí este, se va a contaminar, sí. estéril no es no tener hijos. También es un concepto Ah, que se utiliza para una persona que no puede tener hijos, se le dice estéril, pero es un concepto bastante viejo, ¿no? Estéril se utiliza en todo lo que es biología para indicar que algo no está contaminado con ninguna bacteria, ningún virus. Por ejemplo, los instrumentos quirúrgicos se esterilizan en un aparato especial con un gas que se llama Amproline, que ese gas esteriliza todos los elementos quirúrgicos con los cuales nos van a operar a nosotros, o si ustedes lo operan el día de mañana, los operan. También se pueden esterilizar los quirófanos con ese gas y se sellan, por ejemplo, cuando son operaciones de cadera, que son operaciones muy complicadas, se sellan esos lugares para que no entre ningún microbio y se abre justo antes de la operación, cuando entra el cirujano, los instrumentadores, las enfermeras y después entra el paciente. ¿Para qué? Porque el hueso es muy fácil de infectar
entonces necesita tener una esterilización extrema. Muy bien, nos quedan 2 minutos. ¿Alguna preguntita al respecto? ¿Cuándo se puede entregar? La fecha de entrega está en el mismo trabajo práctico, si la buscan. Ok. El 15 de mayo. Muy bien, exactamente. También me gustaría que lo suban por Classroom, por favor, ¿sí? Porque por WhatsApp la Profe, otra vez se me borró, se me tildó de WhatsApp, no sé qué le pasó, y se me borró unos trabajos que me habían mandado. No de ustedes, profe, sino de otro ¿cómo alumno. te lo entregamos por Classroom si mandaste el trabajo por Gmail? O sea, Sí. ¿a qué entregamos? ¿Por dónde? O sea, no. Perdóname, repetime la pregunta, a ver. ¿Cómo te lo entregamos por Classroom? Porque vos lo subiste a Gmail, no a Classroom. Entonces Bueno, no lo nos subí a aparece la Gmail, opción de entrega. no importa, porque ahora próximamente ya lo subo a Classroom y Ah, bueno. ustedes van a poder subir y bajar a Classroom. Igual lo pueden entregar por Gmail, porque tiene mi dirección de Gmail. También pueden entregarlo por ese medio, ¿eh? No habría problema. Bueno. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana. Me alegra porque ya son 4. Espero que la clase le haya resultado un poquito más entretenida. Tengo un problema Son, con la cámara que tiene un profe, delay. Sí. ser 4 son muchos. Son muchos, ya demasiado. No, tendré que ser más. No sé cuántos son las burbujas, son como 10, ¿no? Somos como Profe, 13 en cada burbuja. Sí, Igual sí, podrían pero encontrar como faltan 3. un montón. sí, ya Sí. sé. Bueno, sí, ¿quién más iba a Podría decir ser. algo? Que queda un minuto. Que se cuide y tome agua. Muy bien. Sí, voy a tomar agua. Está bien. Gracias. Nos estamos viendo, ¿eh? Hasta luego. Chao. Chao, Chao. profe.